Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro perdió 10.000 millones de dólares en Suiza. La Fiscalía de Suiza identificó cuentas bancarias que contienen más de 10.000 millones de dólares que sospechan provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, informó el periódico Le Matin Dimanche. Desde que se abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales en Zúrich se enteraron de que personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos. Según el informe, la Fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes y comentarios de la prensa. En febrero de 2020, el Tribunal Federal Suizo ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados a un desfalco a la petrolera PDVSA por 4.500 millones de dólares. La decisión afectó a los hermanos Luis Oberto e Ignacio Oberto y a otros dos empresarios venezolanos sospechados de haber sido cómplices: Alejandro Betancourt, que vive en España, y su primo Francisco Convit, que reside en Venezuela. Los otros que están comprometidos en la causa son el banquero suizo Charles Henry de Vermont y dos exfuncionarios chavistas de primera línea, Rafael Ramírez, el ex zar de PDVSA, y Nervis Villalobos, el ex viceministro de Energía. La hipótesis de la investigación es que empresarios sobornaron a los dirigentes de la petrolera para montar el conveniente esquema de negocios entre 2012 y 2014. La mayor parte de los dividendos eran transferidos a los bancos de Compagne Bancaire Helvetique y EFG Bank AG, y el resto se repartían entre otras entidades financieras de Suiza, siempre a cuentas vinculadas con los hermanos Oberto. La operación ejecutada gracias a actos de corrupción habría permitido la malversación de más de 4.500 millones lavados, principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza, sostuvo el máximo tribunal de justicia suizo al rechazar los planteos de los abogados de los acusados que pretendían mantener en secreto sus operaciones. También en 2020, un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse aseguró que el país europeo es uno de los destinos del régimen de Maduro para guardar las ganancias que le da la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando. Además, indicó que se sospecha que distintos bancos locales, Compagne Bancaire Helvetique y Credit Suisse, lavan dinero de altos funcionarios de la dictadura. El reporte indica que Suiza también tiene vínculos indirectos con el oro ilegal. Para fundamentar su aseveración, hizo referencia a dos eventos. El primero tuvo lugar en mayo de 2019, cuando autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde el país caribeño y había hecho escala en las Islas Caimán. Aseguraron que el cargamento de 104 kilos de oro ilegal y con un valor aproximadamente de 5 millones de marcos suizos, 5.1 millones de dólares, hubiera sido comprado por un ciudadano suizo. El segundo, en tanto, ocurrió en febrero de 2019. En ese entonces, un avión oficial del régimen aterrizó en Zúrich con oro ilegal, según denuncias de la oposición. Sin embargo, al estar protegida por estatus diplomático, la aeronave no fue registrada y continuó camino hasta Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. El reporte indicó que el otro pasaje, que Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, considerando que tiene 4 de las 6 refinerías más grandes del mundo, las cuales manejan entre 60 y 70% del oro del planeta. Recordemos que el gobierno suizo sancionó ya anteriormente a 25 funcionarios del régimen de la dictadura de Maduro por violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por obstaculizar el restablecimiento de la democracia y la libertad. Entre los sancionados figuran los cabecillas de la ilegítima Asamblea Constituyente que existía, como son, por ejemplo, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Tarek El Aissami y entre otros. Se dijo en aquella oportunidad también que Tibisay Lucena, la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral, Michael José Moreno, presidente de la Corte Suprema de Maduro, Tarek Saab, fiscal general, y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de aquel entonces, fueron los principales sancionados. También Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional. Suiza ha estado colaborando con los Estados Unidos y la Unión Europea para establecer mecanismos de sanción más duros contra la dictadura madurista, y sin embargo existe obviamente una libertad en el ámbito bancario suizo que permitió hasta el día de hoy
que muchas de las autoridades de la dictadura madurista utilicen este mecanismo, el mecanismo del oro, para de esa manera tratar de eludir las sanciones de los Estados Unidos y poder generar recursos frescos para seguir oprimiendo al pueblo venezolano. Y es que esa es la verdad. Cualquier recurso que llega a manos de la dictadura madurista, tal y como sucede también en Cuba, son recursos para seguir perpetuando el padecimiento del pueblo, para seguir controlándolo con regalitos de comida a cambio de lealtad incondicional, para seguir condicionando a los militares a su apoyo y de esa manera tener ciertos negocios que le permiten usufructuar el hambre del pueblo venezolano. Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se realizaron en oficinas de Wall Street ni en paraísos fiscales, sino en las caóticas minas de oro del sur de Venezuela. Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna, Venezuela tiene aproximadamente 300.000 buscadores de fortuna en la selva, 300.000 personas que se encuentran tratando y buscando de explorar las minas de oro que afortunadamente Venezuela tiene en abundancia, pero que lastimosamente eso está ayudando a que las FARC y el ELN, grupos irregulares colombianos, se aprovechen de territorios de la población venezolana y de esa manera ayuden a la dictadura madurista a mantenerla protegida y así evitar la liberación, la democracia, la paz y la reestructuración de Venezuela como país y del pueblo venezolano como sociedad. Sabemos que desde el año 2016 con picos y palas se han sacado aproximadamente 650 millones de dólares según datos no oficiales del Banco Central de Venezuela. Pero sabemos que ese dinero está siendo transferido por intermedio de Irán, por intermedio de Turquía, incluso por intermedio de Suiza, tal y como lo habíamos dicho, porque las refinerías suizas tratan de generar esta acumulación de oro y sacan el oro como si viniera proveniente de Suiza mismo. Eso es algo que, por supuesto, las autoridades suizas deben investigar con mayor preocupación y dedicación, porque lo único que estarían haciendo es ayudar a un régimen transgresor de los derechos humanos que lamentablemente ha convertido a Venezuela en uno de los países más pobres, más violentos y más sumidos en la crisis de todo el planeta Tierra. Por eso no es ninguna novedad que el dictador Maduro haya enviado a su vicepresidenta Delcy Rodríguez hacia Cuba para tratar de establecer mecanismos y acuerdos para que juntos, entre la dictadura cubana y la dictadura madurista, logren evadir las sanciones de los Estados Unidos. Rodríguez viajó a La Habana para presentar la llamada Ley Antibloqueo, aprobada en Venezuela para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Recordemos que esa ley prácticamente le regala en bandeja de plata el país entero a Maduro. Maduro ya no tiene que rendir cuentas de acuerdo a esa ley. Maduro puede decidir lo que le dé la gana, hacer y deshacer con los recursos de Venezuela. Rodríguez viajó entonces con ese objetivo y dijo: hemos acordado la creación de un observatorio binacional para hacer el seguimiento a las medidas coercitivas unilaterales y cualquier ridiculez de esas que dice siempre Delcy Rodríguez sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países más, como también Suiza. Y dice: estamos compartiendo información relevante, estamos trabajando, nada ha podido perturbar ese camino de la colaboración entre la dictadura cubana y la dictadura madurista. La administración saliente de Donald Trump ha aplicado en los últimos 4 años fuertes sanciones para ambos países, para ambas dictaduras en todo caso. Medidas que en el caso de Cuba, Washington ha justificado en su respuesta en la injerencia en Venezuela para apuntalar el gobierno del dictador Maduro. Sobre Venezuela, además de las sanciones estadounidenses, pesan también otras de la Unión Europea y de Suiza, también de los países de la Organización de Estados Americanos, que incluyen el embargo de armas, equipos que pueden utilizarse para la represión y prohibición de entrada y congelación de activos para 36 dirigentes chavistas. Rodríguez defendió hoy los lazos de hermandad entre Cuba y Venezuela. Pero la idea es bastante clara. El objetivo del dictador Maduro es tratar de encontrar un mecanismo binacional o bidictatorial, como más acordemente sería, para tratar de negociar de esa manera con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Pensarán ellos que la nueva administración de Joe Biden
les extenderá la mano como lo hizo la administración de Barack Obama. Es posible, pero poco probable. Es posible porque esas son las tendencias de los demócratas hacia la ayuda a la dictadura cubana para seguir manteniendo al pueblo cubano en represión, en opresión, en hambre, lo mismo que pasa en Venezuela. Es posible por ese lado, pero es poco probable porque Maduro hoy tiene sanciones, tiene procesos de investigación, está asignado como narcoterrorista, no solamente dentro de la justicia de los Estados Unidos, sino también dentro de la Corte Penal Internacional. Biden sería muy tonto al tratar de negociar con un dictador con todas sus letras, con un dictador y con una dictadura como la cubana también, que es una de las más longevas de toda la historia de la humanidad. Y lamentablemente Venezuela no va a encontrar ninguna solución mientras existan todavía líderes en el mundo que quieran conversar con este dictador, que se ríe de los procesos de conversación, que se ríe y se mofa de los procesos de negociación, que es lo único que hacen es ayudarle a seguir extendiendo su tiempo. Afortunadamente sabemos que es ahora González el nuevo representante de Latinoamérica para las decisiones de Joe Biden. Aparentemente es un colombiano que conoce muy bien las estrategias del dictador Maduro. Estaremos atentos a que el gobierno de Biden no le abra la puerta a nada que tenga que ver con la dictadura madurista y que el gobierno de Suiza profundice esas investigaciones que están haciendo para de una vez por todas eliminar cualquier resabio, cualquier camino que se hayan utilizado, incluso por intermedio de Alex Saab y todos aquellos que aprendieron los mecanismos para utilizar el camino de Suiza para poder evadir las sanciones internacionales que tienen las dictaduras de Maduro y la dictadura de Cuba. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente. En ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.